Vale, chicos, empezamos con la parte de física de primero de bachillerato y vamos a hablar aquí un poquito de la cinemática, ¿ok? Voy a dedicar este vídeo íntegramente a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del acelerado, ¿ok? ¿Por qué planteo las dos en el mismo vídeo? Porque al final las dos ecuaciones, o sea, los dos movimientos vienen un poco de la misma, utilizan la misma ecuación, con la única diferencia de que, por supuesto, el que es uniforme no tiene aceleración y el que es acelerado sí la tiene. Entonces la ecuación es la misma con la diferencia de que cuando no hay aceleración ese término te lo tienes que cargar porque la A vale cero. ¿Okay? Entonces voy a plantearlo un poquito, hablar de las ecuaciones, separarlas, hacer un ejemplo y ya está. Entonces, ¿qué es lo más importante, no? Lo que más me interesa de esto? Pues que entendáis que vamos a tener dos condiciones en ambos casos. Una ecuación de posición y una ecuación de velocidad. La ecuación de posición lo que te va a hacer es darte la posición del cuerpo para cada valor de tiempo. Tú vas a tener un instante de tiempo y sustituyendo ese tiempo vas a poder calcular a qué distancia está de tu punto de referencia, ¿vale? Que ahora hablaremos del punto de referencia también. En el caso de la velocidad es exactamente igual, pero lo que hace es calcular la velocidad en ese instante, ¿vale? Lo más importante, y os puede parecer una tontería, es que exactamente son funciones del tiempo. Es decir, el valor de la x y el valor de la v están asociados a un instante específico de tiempo, ¿vale? Y relacionados con un signo de igualdad. Esto podéis decir, bueno, esto es bastante obvio, pero bueno, cuidado, porque lo que me importa es que al final, si yo quiero calcular la posición del cuerpo, necesito conocer el instante del tiempo en el que estoy hablando, ¿vale? O al revés, ¿vale? Si yo quiero saber el valor del tiempo para el que el cuerpo tenga una posición de tanto, lo que yo tengo que hacer es relacionar esa posición con el tiempo específico de ese instante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? También es importante entender que cuando este tiempo, ¿no? Cuando estoy calculando la posición y la velocidad en un cierto movimiento, en un tiempo determinado, el valor del tiempo al final es exactamente el mismo, ¿no? El que tenemos en la x y la v. Por tanto, al final estas ecuaciones están relacionadas totalmente, tanto el espacio como la velocidad, ¿a través de quién? Pues de la variable independiente que es el tiempo, ¿vale? Le doy vueltas a este tema porque es súper importante, ¿ok? Bueno, de la misma forma, imaginaros que vamos a plantear el movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Primero. Esto es bastante sencillo, ¿ok? Lo que tenemos que entender muy bien es que al final, como vamos a estar calculando tanto la posición como la velocidad de un cuerpo, para el caso de la posición necesitamos establecer un punto de referencia. ¿Por qué? Porque bueno, si estamos calculando la posición, tendremos que decir la posición con respecto a dónde. ¿Vale? Pues el punto de referencia lo vais a poner en principio según el ejercicio, cuidado, pero es importante entender que en los casos más sencillos pues se toman el punto de referencia en el origen, ¿vale? Y entonces todas las distancias se van a medir con respecto a ese punto de referencia. Con eso lo que quiero decir es que la x que tenemos aquí no es el espacio recorrido, no. Es la distancia que hay con respecto al punto de referencia. Cuidado con esto. Cuando el cuerpo estaba aquí inicialmente, la x que yo tengo es esta de acá. Porque es la distancia al punto de referencia. Y cuando el cuerpo está aquí, la x que yo tengo es esta de aquí. Si el cuerpo volviese otra vez hacia atrás, la posición volvería a ser esta de aquí. ¿Vale? Si habláramos de espacio recorrido, sería una cosa totalmente distinta, porque habría que ir viendo cuánto espacio ha recorrido para adelante y para atrás e ir sumándolo, ¿vale? Entonces, digamos que son conceptos distintos. Cuidado con esto también. ¿Qué es lo que pasa en el movimiento rectilíneo uniforme? Pues bueno, es uniforme. Eso significa que no hay aceleración. Si no hay aceleración, vosotros habéis visto que la ecuación de velocidad es, voy a alejarme otra vez, v inicial más aceleración por tiempo. Si la aceleración es un 0, esto se te va y lo único que te queda es que la velocidad es constante, ¿vale? La aceleración es la variación de velocidad. Eso significa que cuando hay aceleración tú varías tu velocidad, aumentando o disminuyendo, en caso que sea aceleración positiva o negativa, ¿no? Cuando frenamos tenemos una aceleración negativa. Entonces, en este caso la velocidad es constante y por tanto al sustituir en la ecuación del espacio también nos venimos a cargar esto de aquí porque la aceleración es 0. De modo que únicamente nos quedamos con el espacio inicial más velocidad inicial. Aquí pongo v también porque al final si la velocidad es constante ya no se trata de inicial o final, es que siempre es la misma.
¿Vale? Entonces, aquí lo tenemos, muy sencillito, y en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que ocurre es que tenemos una aceleración que siempre va a ser constante. Si nosotros tenemos una aceleración constante, ya tenemos que incorporar todos los términos de la ecuación. Entonces, la velocidad va a ser velocidad inicial más a por t. Esto es muy sencillo de entender, hombre, yo puedo estar yendo en coche a 10 metros por segundo, que de repente si piso el acelerador, mientras yo esté pisando el acelerador, cuanto más tiempo pise el acelerador, más se va a incrementar la velocidad, ¿no? Por eso cuando decís que la aceleración, por ejemplo, es 1 metro por segundo al cuadrado, significa que por cada segundo que pase, la velocidad se incrementa en 1 metro por segundo. ¿Ok? Genial. Y con esto, a partir de aquí, pues podemos ir directamente a la última ecuación, que es la que tengo justo aquí encima, ¿no? Que es exactamente igual. Antes el espacio solamente venía relacionado por el espacio inicial y se incrementaba, como es obvio, por la velocidad, ¿no? Tú cuando llevas velocidad en un sentido, al final generas un cambio de posición. Pero aquí, tanto la velocidad como la aceleración son los dos términos que generan dicho cambio de posición. ¿Vale? Vamos a echarle un ojo entonces a los ejercicios que tengo por aquí, muy sencillitos, y vamos a plantear este, ¿no? Te dice que un móvil tiene un movimiento rectilíneo y uniforme de 90 km por hora. Calcular en unidades del sistema internacional el espacio que recorre y el tiempo que tarda, ¿no? Entonces voy a analizar primero la velocidad. Que sepáis que siempre que tenéis una velocidad en kilómetros por hora, la podéis dividir entre 3,6 y al dividir entre 3,6 os da metros por segundo. ¿Por qué es esto? Pues bien, esto al final es, pues bueno, un truquito, ¿no? Que lo que estoy haciendo es saltarme el factor de conversión. Pero imaginaros que yo tengo 90 kilómetros y digo, venga, 1 kilómetro son 1000 metros. Y una hora son 3600 segundos, ¿no? Pues claro, lo que estoy haciendo es, al final, dividir entre 3,6. Y perfecto, el resultado de velocidad es de 25 metros por segundo. Entonces, la velocidad que va a llevar el cuerpo es de 25 metros por segundo. Acostumbro a poner la velocidad en metros por segundo porque el tiempo lo voy a meter en segundos y por tanto el espacio lo voy a obtener o calcular siempre en metros. ¿Ok? Es un movimiento rectilíneo uniforme, así que tenemos aquí la ecuación de velocidad que es constante y aquí voy a poner que este es el espacio que, repito, depende del tiempo, es decir, para cada instante de tiempo tenemos una posición. Te dice, el espacio que recorre en 1 minuto. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo empieza inicialmente aquí, con una velocidad, yo qué sé, pues v inicial, ¿no? Aquí. Y lo que hace este cuerpo al final es ir desplazándose, ¿no? Con esta velocidad durante 1 minuto. Y entonces cuando ha pasado el 1 minuto, que se pone, vuelve donde estaba, ¿no? Que es aquí, este es la posición que ocupa para cuando ha recorrido 60 segundos. ¿Vale? Entonces yo lo que quiero calcular es la posición que tiene el cuerpo aquí. ¿Posición con respecto de dónde? Pues con respecto del punto de referencia, que al final así. Que al final el punto de referencia lo he puesto pues el lugar donde empieza el movimiento, como es lógico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo para 60 segundos, pues yo vengo aquí directamente y sustituyo. Hombre, la posición inicial, como no me dicen nada, doy por hecho que el cuerpo parte del origen, ¿no? O en realidad me da igual, porque yo voy a poner el punto de referencia de donde parte el cuerpo, ¿vale? Así que, en este caso, x sub 0 es totalmente 0, ¿vale? Y luego lo que hacemos es sustituir directamente la velocidad y ya lo tenemos. O sea, la velocidad es 25, pues 25 por 60 y el resultado que nos da, pues metros por segundo por metro por segundo nos va a dar metros, que son 1500 metros, es decir, ha recorrido 1500 metros. Repito, 1500 son los metros asociados a un instante de tiempo de 60 segundos. Si a mí me pidiesen ahora, por ejemplo, la velocidad que llevo, bueno, en este caso no porque la velocidad es constante, ¿no? Pero vaya, si fuese acelerado y me pidieran la velocidad para este punto, tendría que sustituir también el mismo instante de tiempo porque está relacionado. Bien, ¿qué pasa en el apartado B? Te dicen el tiempo que tarda en recorrer 1 kilómetro. Pues ahora es exactamente al revés. Te están pidiendo el tiempo para una posición de 1000 metros. Cuando tú lo que haces es igualar 1000 a espacio inicial más velocidad por tiempo, lo que tú estás
estableciendo es una relación, ¿no? Estás diciendo, para estos 1000 metros, ¿cuánto tiene que ser el valor del tiempo? En realidad, de forma clara, estás diciendo que es el tiempo asociado a la posición que ocupa de 1000 metros, ¿no? Entonces, bueno, espacio inicial, como os decía, es un 0. Aquí tenemos una 25 metros por segundo y lo que hago directamente pues, es dividir 1000 entre 25, que claro que da 40. Entonces, t son 40 segundos. Perfecto. Vamos a pasar a un ejercicio un poquito más complejo, que es de acelerado, y complejo porque directamente tiene aceleración. Claro, si tiene aceleración la velocidad ya no es constante, entonces cuidado. Os dicen que inicialmente va a 20 metros por segundo y empieza a acelerar. Entonces, en el momento en el que empiezas a acelerar, tu velocidad va a empezar a aumentar, entonces va a dejar de ser constante. Y tiene todo el sentido del mundo que la velocidad aumente según esta fórmula, es decir, la que tenías al principio para un t, si os dais cuenta, de 0, porque si aquí le metéis t0, la velocidad es la velocidad inicial. Pero si le metéis t1, a la velocidad inicial ya le vais a estar sumando un segundo de la aceleración, ¿no? Es decir, 3 metros por segundo, entonces ya sería 23. Si sumáis 2 segundos, ya es 2 por 3, 6, ya va a 26 metros por segundo, y así de forma constante, ¿no? Y bueno, el espacio igual, pero con su formulita. Y os dicen la velocidad y el espacio a los 2 segundos. Muy sencillo, directamente venís aquí y sustituís, pues 20 más 3 por 2, que son 6, pues son 26 metros por segundo. Claro, lo que ocurre es que cuando va a 26 metros por segundo, os piden la posición en la que está, ¿no? Pues directamente sustituyo, posición inicial es un 0, 20 por 2 más un medio de 3 por 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Fijaros, bueno, 4 entre 2, 2 por 3, 6, más 40, 46 metros. Tanto esta velocidad como la posición corresponden al mismo instante de tiempo, ¿vale? Y por último, en el apartado B os dicen la velocidad que tendrá cuando haya recorrido 100 metros. Este está muy bien porque hace exactamente lo que os comentaba. O sea, os está relacionando, se está pidiendo la velocidad, pero no la velocidad para un tiempo, sino la velocidad habiendo recorrido un espacio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo el espacio, puedo calcular el instante de tiempo asociado a dicho desplazamiento y por tanto con ese tiempo llevarlo a la ecuación de velocidad. Entonces, si son 100 metros, yo lo que hago es venir aquí, x0 más v inicial por el tiempo, más, que van a ser, ¿no? Voy a empezar a sustituir espacios 0, 20t, más 3 medios de t cuadrado, igual a 100, ¿no? De aquí, ¿esto qué pasa? Aquí es una ecuación de segundo grado que hay que resolver. Cuando resolvéis la ecuación os salen dos valores de tiempo. Es una ecuación de segundo grado, dos soluciones. Una de ellas es negativa, me da exactamente igual porque un tiempo negativo es una cosa absurda, ¿verdad? Y el segundo me da 3,873 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya tengo el tiempo que ha tardado en recorrer, ¿qué? 1000 metros, ¿vale? O lo que es lo mismo, en desplazarse 1000 metros con respecto al punto de referencia. Y luego lo que hago es calcular la velocidad asociada a ¿qué? A ese instante de tiempo, ¿no? Aquí es donde está la clave, 3,873, y lo que hago directamente es, pues, sustituirlo, ¿no? Velocidad inicial era 20 más aceleración por tiempo. Aquí lo tenéis. Y directamente sustituimos y el valor nos sale 31,62 metros por segundo. Y ya lo tenéis, ¿vale? Ahí está. Perfecto, chicos, pues hasta aquí todo listo.